Hemos sido testigos de cómo nuestra sociedad se ha transformado en un mosaico de culturas y creencias diversas. Como era de esperar, las instituciones del Estado también han evolucionado con el tiempo. Sin embargo, justo antes de un gran acontecimiento real, ocurrió algo completamente inesperado. Camila desapareció sin dejar rastro. No hubo despedida, ni nota, ni explicación alguna. Solo un silencio absoluto. Sus escoltas quedaron desconcertados. La habitación de la reina parecía intacta, como si nadie hubiera estado allí, y nadie podía decir dónde se encontraba. Mientras los rumores comenzaban a circular por los pasillos del palacio y la tensión aumentaba con cada hora que pasaba, el rey Carlos apareció solo ante la nación. Con el corazón cargado de pesar, tomó una decisión silenciosa que nadie había anticipado. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de su desaparición y la determinación final del rey. Una decisión que sacudió los cimientos del palacio. Desaparecida antes de la corona. Apenas 7 días antes de un evento crucial que prometía revelar todos los detalles sobre la riqueza y los asuntos privados de la familia real. La tensión dentro del Palacio de Lancaster alcanzaba niveles nunca vistos. La ceremonia que se avecinaba había sido diseñada para mostrar al mundo una monarquía unida y transparente. Cada discurso público, cada gesto y cada aparición conjunta del rey y la reina estaban meticulosamente preparados para tranquilizar a una opinión pública curiosa y, en ocasiones, desconfiada. El palacio, normalmente sereno y bañado por la suave luz de antiguas lámparas de araña, se sentía ahora más pesado, como si las propias paredes contuvieran la respiración. En todo el reino se hablaba del evento, con la esperanza de que ese día tan esperado borrara las sospechas y restaurara la confianza en la monarquía. Pero ese ideal de orden perfecto se desmoronó de repente. En una mañana envuelta en niebla, cuando el sol apenas rozaba los jardines del palacio, ocurrió algo que lo cambió todo. Un mensaje brusco e inesperado irrumpió en los walkie-talkies, rompiendo el silencio como un relámpago. La reina Camila había desaparecido. De inmediato, el ala oeste fue cerrada. Su habitación, situada en una zona antigua del palacio, protegida por gruesos muros de piedra y cortinas de terciopelo rojo oscuro, quedó sumida en un silencio inquietante. La gran cama real, cubierta con sábanas de seda blanca, estaba intacta, fría, sin una sola arruga que indicara que alguien había dormido allí. El ambiente era extraño, casi irreal, como si el aire hubiese sido absorbido. El suave aroma de rosas proveniente de un jarrón sobre la cómoda era la única señal de vida. Una pequeña ventana, que siempre permanecía sellada para impedir el paso del frío, estaba ahora entreabierta, permitiendo que una fina neblina blanca se colara lentamente en la estancia, serpenteando como en una escena fantasmal. No había desorden alguno, nada roto. Su ropa y pertenencias permanecían en su sitio. No había carta, huellas, manchas de sangre ni señales de lucha. Era como si hubiera desaparecido de forma tan limpia y precisa que resultaba aterrador pensar lo cuidadosamente que debía haber sido planeado. La noticia llegó de inmediato a la sala de reuniones reales. Una estancia solemne decorada con antiguos retratos de reyes y reinas del pasado. El rey Carlos permanecía de pie en el centro, rodeado de sus asesores más cercanos, paralizado por la incredulidad. Su rostro, normalmente sereno y majestuoso, se veía pálido y tormentoso. Apretaba el borde de la mesa de roble pulido con tanta fuerza que las venas se marcaban bajo su piel. Le costaba respirar, como si el peso del momento se hubiera posado sobre su pecho. El silencio en aquella sala lo decía todo. Algo iba terriblemente mal. Y ahora, todo el palacio lo sabía. Todos los presentes, desde los asesores más influyentes hasta los guardias de mayor confianza, percibían la tormenta que se gestaba tras la apariencia calmada del rey. Bajo su voz firme y su postura controlada, se ocultaban un dolor profundo y una ira silenciosa. La mujer con la que había compartido su vida y superado innumerables dificultades, había desaparecido, justo a pocos días del acontecimiento real más importante en décadas. La reina, en quien confiaba plenamente, se había desvanecido sin previo aviso, justo cuando la nación esperaba verlos unidos. Carlos no levantó la cabeza, sus ojos permanecían fijos en el informe sobre la mesa. Finalmente habló, sin alzar la voz, pero con una emoción que estremeció la sala. Se preguntó por qué había desaparecido en ese momento. ¿Estaba ocultando algo? ¿Temía que la ceremonia revelara un secreto? Y si así era, juró que sería él mismo quien la traería de vuelta, no en privado, sino ante todo el reino. No fue necesario repetirlo. ¿Todos lo comprendieron? Aquello no era solo una desaparición, era el inicio de algo mucho mayor.
Un conflicto silencioso pero intenso entre el rey y la reina. Un enfrentamiento real capaz de resquebrajar los cimientos mismos de la monarquía. En cuestión de horas, la noticia traspasó los muros del palacio. Se propagó por redes sociales, emisoras de radio y redacciones. Para la tarde, el palacio de Lancaster estaba completamente rodeado. Reporteros se agolpaban tras las rejas de hierro y los grandes arcos de piedra. Las cámaras no dejaban de disparar bajo un cielo gris, mientras las preguntas llovían sin cesar. ¿Había sido secuestrada la reina? ¿Se marchó por voluntad propia? Y si fue así, ¿qué estaba intentando evitar? Los periodistas empujaban micrófonos hacia los guardias, buscando cualquier indicio, por pequeño que fuera. A medida que avanzaba el día, la búsqueda de Camila se volvió desesperada. Se desplegó un equipo de élite con los mejores guardias reales y perros rastreadores. Revisaron cada pasillo y cada espacio oculto del palacio, desde cámaras subterráneas heladas hasta jardines abandonados de senderos retorcidos y árboles imponentes. Al no encontrar nada, ampliaron el operativo: carreteras, bosques cercanos, estaciones de tren y aeropuertos. Pero todos los informes regresaban con las mismas dos palabras inquietantes: no encontrada, nadie la había visto, no había pistas, ni señales, ni rumbo que seguir. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Cuando cayó la noche, la oscuridad cubrió el palacio de Lancaster. Sin embargo, en su interior las luces permanecieron encendidas. Los largos pasillos seguían iluminados, proyectando sombras sobre antiguas estatuas y reflejándose en los suelos de mármol pulido. El palacio ya no parecía un símbolo de realeza, parecía un campo de batalla silencioso. Carlos permanecía erguido, con el corazón cargado, pero la mirada firme, esperando enfrentarse a la verdad que se escondía en las sombras. Camila se había marchado, dejando tras de sí un silencio tan ensordecedor que resonaba en cada rincón del reino. Todos se hacían la misma pregunta: ¿qué secreto era tan poderoso, tan peligroso, como para empujar a una reina a desaparecer justo antes del momento destinado a revelarlo todo? Continúa observando, para descubrirlo. Nadie podía cambiar aquello, ni siquiera Camila. Para él, se trataba de una forma de aferrarse a alguien que había perdido. Para ella, en cambio, era un recordatorio constante, un mensaje silencioso que le repetía que, por muchos años que pasara a su lado, el palacio y todo lo que representaba seguían perteneciendo al pasado. Un pasado al que ella jamás lograría acceder del todo. A partir de esos momentos, algo comenzó a crecer en su interior, de forma lenta pero constante. Si el palacio nunca le concedería un lugar propio, entonces quizá debía crearlo por sí misma. La huida que lo cambió todo. Al principio, solo fueron algunas transferencias de propiedades realizadas discretamente a través de terceros, lo justo para que no salieran a la luz durante la auditoría real. Pero con cada firma, algo dentro de Camila se transformaba. Lo que había empezado como miedo fue dando paso, poco a poco, a una audacia inesperada. Cuanto más avanzaba, más comprendía que aquello no se trataba únicamente de ocultar información. Era una forma de apropiarse de algo que siempre le había sido negado. Cada documento firmado, cada cifra revisada, representaba un pequeño fragmento de libertad. Por primera vez en su vida, dentro de Lancaster, podía señalar algo y sentir que realmente le pertenecía. Para ella, esos papeles no simbolizaban codicia. Representaban la posibilidad de tener un lugar en un mundo que siempre la había relegado a un segundo plano. Tras años viviendo a la sombra de otros, rodeada de recuerdos en los que nunca aparecía, anhelaba sentirse real, dejar una huella con su propio nombre. Sabía, en el fondo, que Charles reaccionaría con furia si llegaba a descubrirlo. Pero también sabía que él jamás comprendería el dolor silencioso de haber pasado 2 décadas en un palacio donde nada era suyo. Cada pasillo, cada jardín, cada alfombra seguía impregnado del recuerdo de otra mujer. Charles había mantenido todo congelado en el tiempo, como si quisiera preservar la prueba de que nadie, ni siquiera Camila, podría ocupar verdaderamente su lugar. Ese rechazo silencioso le dolía más que cualquier crítica pública. Afuera, el viento golpeaba con fuerza las puertas, y los altos robles crujían y se balanceaban, proyectando sombras que parecían fantasmas en la noche. Dentro, Camila se inclinaba sobre la mesa, con los dedos apoyados sobre la pila de documentos que una vez creyó que serían su salvación. Había reunido esos papeles y acuerdos ocultos, convencida de que la protegerían, de que asegurarían su legado y evitarían que fuera olvidada. Quería construir su propio rincón dentro del mundo real, uno que no pudiera ser borrado. Pero cuanto más se acercaba a la ceremonia de transparencia, más sentía que todo se desmoronaba a su alrededor.
Los acuerdos secretos, las transferencias encubiertas, los 3 años de movimientos cuidadosamente ocultos, todo comenzaba a cerrarse sobre ella. Ya no quedaban salidas. Permanecer un solo día más en Lancaster significaba que todo aquello que había intentado mantener en la sombra saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, no habría explicación posible. Ninguna palabra bastaría. Solo quedaría la verdad que había intentado enterrar. Una ráfaga de aire helado se coló por la ventana entreabierta, haciendo que los papeles sueltos volaran sobre la mesa. Por primera vez desde que todo comenzó, Camila sintió un escalofrío que no provenía del viento, sino de lo más profundo de su interior. De pronto comprendió que lo que había construido no era un plan ingenioso, sino algo mucho más aterrador. No había desaparecido para lanzar un mensaje ni para demostrar nada. Había huido porque el miedo finalmente la había alcanzado. Miedo a lo que Charles pensaría. Miedo a lo que el mundo descubriría cuando la verdad saliera a la luz. Apretó el borde de la mesa con fuerza, cerrando los ojos como si intentara bloquear el silencio opresivo que la rodeaba. Todos esos movimientos calculados, todos esos años de planificación secreta, la habían conducido únicamente a una soledad aún más profunda. Esa misma mañana, un amanecer pálido se extendió sobre Lancaster, pero ni siquiera la luz del día logró disipar la tensión que se había instalado en el palacio. El aire se sentía denso. Desde el patio, vehículos de seguridad real partían en todas direcciones, con neumáticos chirriando sobre el adoquinado. Helicópteros sobrevolaban los tejados sin descanso. En el interior, los pasillos antes silenciosos resonaban con pasos apresurados. Investigadores se desplazaban con rapidez, sus voces bajas pero firmes. Puertas que solo se abrían en grandes ocasiones eran ahora abiertas de par en par, revisadas una y otra vez. Cada sala, cada muro, incluso el rincón más pequeño fue inspeccionado. Todos los preparativos para el evento de transparencia real quedaron suspendidos. La maquinaria del palacio se detuvo por completo. Aquella mañana, Charles dio una orden clara. Toda persona vinculada a la familia real debía colaborar. En la sala de mando, una larga mesa estaba cubierta de mapas abiertos, planos detallados del palacio y monitores que mostraban imágenes en tiempo real de cientos de cámaras de seguridad. Los investigadores examinaban gruesos informes, listas de nombres, matrículas de vehículos, registros de accesos, horarios de entrada y salida. La atmósfera era tensa. Los agentes se inclinaban sobre las pantallas con los rostros tensos por la concentración. Incluso en el aire frío de la mañana, el sudor corría por sus cuellos. Pasaron más de 10 horas sin ningún avance, hasta que, finalmente, el equipo técnico que vigilaba la finca del norte detectó algo extraño. Descubrieron una pequeña puerta oculta en un pasillo estrecho, parte de la antigua estructura victoriana. No figuraba en ninguna ruta de seguridad actual. De hecho, llevaba décadas sellada, un vestigio de una época en la que el palacio contaba con salidas secretas. Nadie había pensado que tendría importancia, hasta ese momento. Revisaron las grabaciones de las cámaras cercanas. Gran parte del material estaba dañado por interferencias con la imagen cubierta de líneas. Pero al retroceder, algunos fotogramas finales se volvieron lo suficientemente claros. Allí estaba ella. Una mujer envuelta en una capa oscura, caminando con rapidez pero sin nerviosismo. Sus pasos eran firmes. En la mano llevaba un bolso verde inconfundible. En uno de sus dedos, un gran anillo brillaba bajo la luz tenue. Era Camila, su bolso, su anillo. No estaba siendo obligada. Nadie la seguía. No había ruido ni forcejeo. Solo una caminata silenciosa hacia el jardín y, después, a través de la puerta secreta, dejando atrás un palacio que comenzaba a desmoronarse con su ausencia. En apenas unos fotogramas borrosos, todo quedó claro. Su manera de moverse, segura y sin señales de pánico, transmitía un único mensaje a todos los presentes. Camila no se había perdido. Sabía perfectamente a dónde iba. El camino que tomó, la forma en que atravesó la puerta, el gesto tranquilo con el que la empujó, nada fue apresurado ni confuso. Fue sereno, calculado. La sala llena de investigadores quedó en absoluto silencio. Nadie pronunció una palabra. El aire se volvió pesado, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo, conscientes de que acababan de descubrir algo mucho más grande que una simple desaparición. Al mediodía, el nuevo informe fue presentado. Lo que al principio parecía un posible secuestro, pasó a ser oficialmente otra cosa. Camila no había sido llevada por la fuerza. Se había marchado por decisión propia, y esa decisión, tomada en secreto, ponía ahora en peligro toda la ceremonia real. El evento estaba destinado a ser un momento de orgullo para la familia real. Una oportunidad de mostrar honestidad y unidad ante el mundo. Pero su ausencia
había dejado un vacío imposible de ignorar. Bastó una sola persona desaparecida para que toda la imagen comenzara a tambalearse. La reputación del rey estaba en juego y, peor aún, la confianza del público pendía de un hilo. Fue Julián, el director de medios, quien finalmente rompió el silencio. Sus palabras fueron pocas, pero contundentes. Dijo aquello que nadie quería admitir en voz alta. Esto no había sido un acto impulsivo. La huida de Camila había sido cuidadosamente planeada. No había tropezado por casualidad con una salida antigua del palacio. Era un pasaje oculto que solo unos pocos miembros de la familia real conocían. Y, de manera sospechosa, las cámaras de seguridad de esa zona dejaron de funcionar justo en el momento preciso. Eso no ocurrió por azar. Ella había preparado ese instante mucho antes de desaparecer. La pregunta ya no era dónde estaba Camila, sino de qué estaba huyendo, los movimientos peligrosos y egoístas de Camila. Ese mismo día, lejos del caos, en una pequeña sala aislada del resto del palacio, William se reunió en privado con Julian. Habitualmente sereno y seguro de sí mismo, William mostraba ahora un rostro cansado, con la expresión endurecida por la preocupación. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz y pidió algo muy concreto. Tenía la firme intuición de que toda aquella situación no se debía únicamente a la presión emocional ni al estrés. Sospechaba que el verdadero motivo estaba relacionado con el dinero. Desde hacía semanas había escuchado rumores sobre grandes sumas y propiedades movidas en secreto. Y ahora, con la ceremonia de transparencia a solo unos días de celebrarse, la desaparición de Camila parecía demasiado oportuna como para ser una coincidencia. Julian no perdió tiempo. Sacó de su bolso una carpeta gruesa y la deslizó sobre la mesa. Los documentos revelaban lo que acababa de descubrir. Durante los últimos 3 años, varias propiedades de alto valor, participaciones en empresas inmobiliarias e incluso cuentas de inversión cerradas habían sido transferidas discretamente. Todas tenían algo en común. Habían terminado registradas a nombre de un solo hombre, Victor Rowe. Victor no era un desconocido. Llevaba años trabajando en el sector inmobiliario y solía aparecer en eventos públicos. Pero, más importante aún, mantenía una estrecha relación personal con Camila. Si ella quería ocultar algo, ponerlo todo a nombre de otra persona era la opción más segura. Y Victor, discreto y absolutamente leal, era la elección perfecta. William observó el montón de papeles, apretando los bordes con las manos al comprender lo que aquello implicaba. Si esos bienes seguían a nombre de Victor, no aparecerían en el informe oficial de transparencia. Sería como si no existieran. Y con solo unos días restantes antes de la ceremonia, todo apuntaba a una sola conclusión. La desaparición de Camila formaba parte de un plan cuidadosamente diseñado para proteger esa riqueza antes de que el mundo comenzara a examinarla. Al caer la noche, las luces del palacio de Lancaster volvieron a encenderse, brillando con la misma intensidad de siempre. Pero esta vez, nada se sentía igual. El caos había disminuido, sustituido por un silencio más pesado, cargado de urgencia contenida. Los investigadores ya no daban vueltas sin rumbo. Ahora avanzaban con determinación, encajando las piezas como en un enorme rompecabezas. En el centro de todo aparecía un mismo nombre, repetido una y otra vez en registros de transacciones, transferencias de activos y cuentas ocultas. Victor Rowe. Su nombre ya no era un detalle menor. Se había convertido en el hilo que unía toda la historia. En cuanto el equipo de investigación dio por terminada la jornada, se emitió una nueva orden. Victor debía ser trasladado de inmediato. Tenía que llegar a Lancaster antes del amanecer. Afuera, el viento aullaba con violencia, sacudiendo los muros del palacio, mientras el eco distante de sirenas rompía el silencio de las carreteras desiertas. Los vehículos de seguridad real recorrían la ciudad a toda velocidad. Todas las rutas de acceso al palacio quedaron bloqueadas. El juego había cambiado. Ya no se trataba de conjeturas. Tenían a su sospechoso y, esta vez, estaban preparados para exigir respuestas. El coche de Victor avanzó bajo escolta total por las calles vacías. Las luces de las farolas se reflejaban intermitentes en el parabrisas, mientras las ventanas cerradas devolvían una imagen de tensión silenciosa. En el instante en que el vehículo se detuvo frente a las imponentes puertas de Lancaster, Victor supo que su vida estaba a punto de dar un giro que ya no podría controlar. Dentro del palacio, los grandes salones lo recibieron con un silencio gélido. Sus pasos resonaban sobre los suelos de baldosas, acompañados únicamente por el silbido del viento que recorría los antiguos pasillos. Nadie acudió a recibirlo. No hubo saludos ni palabras de bienvenida. Aquello no se parecía a una reunión. Se sentía más bien como un juicio. Los guardias abrieron una puerta alta y pesada. En el interior, el ambiente era denso y hostil.
Víctor avanzó unos pasos. Su traje estaba impecablemente planchado, pero su rostro pálido delataba su estado. La seguridad y aplomo del hombre acostumbrado a los negocios y a los actos públicos habían desaparecido. En sus ojos se reflejaba ahora el miedo de alguien atrapado en algo que iba mucho más allá del dinero. Cada paso resonó hasta que alcanzó el centro de la amplia sala silenciosa. No hubo apretones de manos ni sonrisas formales. Todas las miradas estaban clavadas en él. Charles permanecía sentado al fondo de la mesa, inmóvil, con una expresión fría. Sin decir palabra, abrió la carpeta frente a él. No eran simples documentos, era el peso completo de todo lo que Víctor había ayudado a ocultar. Entonces Charles habló. Su voz era baja, lenta y firme. Cada palabra caía como una cuchilla. Le preguntó a Víctor si comprendía por qué había sido convocado. Después llegó la pregunta crucial. ¿Cómo podía explicar que tantas propiedades e inversiones reales aparecieran ahora registradas a su nombre? Víctor apoyó ambas manos sobre la mesa. Sus dedos temblaban ligeramente. Intentó hablar con claridad, aunque su voz se quebró en más de una ocasión. Explicó que, al principio, nada de aquello estaba destinado a complicarse. No había intentado engañar a nadie. Fue la reina Camila quien se puso en contacto con él para pedirle ayuda. Le dijo que existían ciertos bienes que debían figurar temporalmente a nombre de otra persona, solo hasta que la situación se calmara. En ese momento, según ella, la presión mediática era insoportable y la atención pública demasiado intensa. Él aceptó, creyendo que se trataba de algo provisional, un simple favor en una situación delicada. Jamás imaginó que aquello crecería hasta ese punto, ni que llegaría tan lejos. Camila le había explicado que cualquier activo que no figurara a nombre de la familia real quedaría fuera del próximo informe de transparencia. Por eso necesitaba proteger esas propiedades. Creía que era la única manera de asegurar lo que consideraba suyo antes del día en que todo quedara expuesto. Y ahora, ese favor silencioso se había convertido en la tormenta que sacudía el corazón del palacio. Todo ese bloque de riqueza oculta había sido diseñado para pasar desapercibido ante la opinión pública, resguardado hasta que la ceremonia de transparencia concluyera. El plan de Camila era uno solo: devolver discretamente todo a su nombre una vez que el polvo se asentara. Sobre el papel, Víctor era únicamente el titular. Pero tras puertas cerradas, Camila conservaba el control absoluto mediante acuerdos privados y documentos firmados con sumo cuidado, conocidos solo por su círculo más cercano. Al otro lado de la mesa, William se inclinó hacia adelante. Su voz sonó más firme y fría. Le recordó a Víctor que, aunque técnicamente no fuera el propietario real de los bienes, aceptar figurar como su titular era una forma clara de mantenerlos fuera del escrutinio público. Y con la ceremonia de transparencia real a solo 7 días de distancia, cualquier activo que continuara a su nombre desaparecería por completo del informe oficial. Víctor no discutió. Bajó la cabeza unos segundos, en silencio, como sopesando el peso de todo. Luego asintió lentamente y habló con voz baja, pero sincera. Admitió que había sido arrastrado a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y que ya no tenía otra opción que contar toda la verdad. Entonces, metiendo la mano en su maletín, sacó una carpeta gruesa mientras sus manos, aferrándose al borde de la carpeta, como si fuera la única prueba que aún podía protegerlo. Los papeles del interior estaban desgastados en las esquinas, señal evidente de cuántas veces los había revisado con angustia. Admitió que, al principio, aceptó ayudar porque confiaba en Camila. Todo comenzó de manera sencilla. Unas pocas propiedades inmobiliarias, un cambio temporal de titularidad por motivos de privacidad. Pero pronto las cifras crecieron. Ya no se trataba solo de viviendas. Aparecieron participaciones empresariales, fondos de inversión cerrados, cuentas que contenían sumas enormes. Cada vez que Víctor expresaba sus dudas, Camila lo tranquilizaba, asegurándole que todo terminaría pronto, que nada saldría a la luz antes de la ceremonia de transparencia. Y durante mucho tiempo, él le creyó. Hasta que, la semana anterior, algo cambió por completo. Víctor alzó la mirada, primero hacia William y luego hacia Charles. Explicó que, por pura casualidad, había encontrado una copia de un acuerdo legal que jamás recordaba haber leído. No formaba parte de los contratos que él creía haber firmado. Parecía una página añadida discretamente, escondida entre un montón de documentos, incluida en el último paquete que habían firmado casi un año atrás. Charles entrecerró los ojos y le indicó que continuara. Víctor volvió a abrir la carpeta y extrajo varios documentos. Señaló la última página, una hoja claramente revisada una y otra vez, con las esquinas desgastadas y la tinta ya algo desvaída. Su voz tembló levemente, pero se obligó a mantenerse firme.
Relató que ese documento provenía de una reunión apresurada casi un año antes, cuando fue convocado para firmar una entrega final. El abogado de Camila estaba presente y le aseguró que todo era un simple trámite. Todo se hizo con rapidez. No hubo tiempo para leer cada línea. Para entonces, Víctor ya llevaba años actuando como titular provisional sin problemas, por lo que no vio motivos para sospechar. Sin embargo, semanas atrás, cuando su propio abogado hizo copias completas de todos los documentos para revisarlos con detenimiento, descubrieron algo inquietante, un pequeño párrafo oculto en un anexo al final del contrato. Algo que Víctor nunca había visto. Algo que jamás recordaba haber aceptado. Ese párrafo decía: en caso de que se iniciara cualquier investigación o escándalo relacionado con estos activos ocultos, toda responsabilidad legal, tanto penal como civil, recaerá exclusivamente sobre el titular registrado. Y ese titular era él. Víctor miró esas palabras como si estuvieran escritas con fuego. En ese instante, la confianza que había depositado en Camila se hizo añicos. Lo que creyó un favor para alguien cercano se había convertido en una trampa. Ya no era solo un intermediario, era el chivo expiatorio designado. Camila lo había planeado todo con precisión para no cargar con ninguna consecuencia. Si la crisis pasaba sin problemas, podría reclamar legalmente cada propiedad y cada inversión sin devolver nada. Víctor, en cambio, se quedaba solo con un peso insoportable y un puñado de documentos capaces de destruirlo. Apretó la carpeta con fuerza, como si fuera lo único que aún lo sostenía. Su voz se quebró al confesar que no podía creer que, tras 3 años de lealtad y silencio, una sola cláusula escondida hubiera puesto su vida patas arriba. Sin saberlo, había sido convertido en el culpable perfecto. Si no hubiera revisado esos papeles por casualidad, jamás habría descubierto que solo era una pantalla para los secretos de otra persona. Al otro lado de la sala, Charles había logrado mantenerse contenido, pero ahora sus puños estaban presionados con fuerza contra la mesa. Su mirada atravesó a Víctor cargada de furia. Finalmente rompió el silencio y dijo la verdad sin rodeos. Camila lo había utilizado como máscara para engañar al sistema, convirtiendo el evento de transparencia real en una farsa. Víctor bajó la cabeza avergonzado. Le costaba articular las palabras. Admitió que durante mucho tiempo creyó que solo estaba ayudándola a proteger su imagen. Pero ahora entendía que aquellos años habían sido una trampa cuidadosamente diseñada para que, cuando todo estallara, él fuera quien cargara con la culpa. Y no estaba dispuesto a permitirlo. Si seguía callando, sería recordado como el hombre que ayudó a ocultar una riqueza ilícita mientras ella salía indemne. Tenía que hablar, dijo, por su nombre, por su familia y por la verdad. William, sentado frente a él, no mostró ni una pizca de compasión. Su voz fue fría y directa. Le recordó que presentarse con pruebas no significaba que todo hubiera terminado. Víctor asintió con calma. No había ido a pedir perdón ni a suplicar clemencia. Solo quería limpiar su nombre. Había terminado de esconderse y estaba listo para salir de las sombras. A partir de ese momento, declaró, estaría con ellos, no con ella. La sala quedó en silencio. El aire se volvió denso, como si todos contuvieran la respiración. La luz del techo parpadeó levemente sobre la mesa cubierta de papeles. Pruebas, firmas, traiciones silenciosas impresas en tinta. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper ese silencio. Finalmente, Charles se levantó y avanzó lentamente a lo largo de la mesa, leyendo cada línea, cada palabra, como si todas pudieran cambiarlo todo. Al llegar frente a Víctor, se detuvo. Su voz fue serena pero firme. Dijo que aquello no terminaría allí. Todo lo que Víctor había presentado sería examinado a fondo, y si resultaba ser cierto, lo que Camila había hecho no solo era egoísta, era peligroso para toda la familia real. William estuvo de acuerdo sin dudarlo. A partir de ese momento, Víctor trabajaría con ellos. Necesitaban cada documento, cada versión, cada archivo original. Nada podía quedar fuera. Y sobre todo, Víctor ya no estaba ligado a Camila. Ese vínculo había quedado roto. Ahora estaba del lado de quienes buscaban la verdad. Víctor inclinó la cabeza una última vez, presionando la carpeta contra el pecho como si fuera un juramento. Afuera, el viento rugía en los jardines del palacio, las ramas golpeaban las ventanas como advertencias silenciosas, pero dentro de aquella sala no se alzó ni un solo sonido, solo el peso de la verdad. El peso de la verdad permanecía en el aire, el momento decisivo. Todo había cambiado. Ya no se trataba simplemente de encontrar a una persona desaparecida. La situación se había transformado en algo mucho más grande y complejo. Era una lucha por destapar un plan secreto, una red cuidadosamente construida
que durante años había drenado dinero y vidas, oculta tras mentiras elaboradas con precisión. Y la persona utilizada para mantener todo encubierto, por fin, había tenido el valor de darle la vuelta al juego. Cuando la seguridad escoltó a Víctor fuera de la sala, Charles se quedó atrás. No habló. No se movió. Permaneció allí, observándolo marcharse. Su expresión ya no mostraba rabia. Era algo más profundo, más pesado. El tipo de silencio que llega cuando una verdad lo cambia todo para siempre. En ese instante, Charles supo lo que debía hacer. Había llegado el momento de enfrentarse a la persona que lo había dejado solo recogiendo los restos, la que se había escondido detrás de todo aquel caos. Y esta vez, no iba con el perdón en el corazón. Al mediodía del tercer día, el cielo del norte de Inglaterra estaba cubierto de nubes oscuras y bajas, deslizándose lentamente como olas pesadas. Un convoy de vehículos negros sin distintivos salió por una entrada lateral de Lancaster, levantando agua sobre el asfalto mojado. Dentro de uno de los coches, Charles permanecía inmóvil, con los dedos firmemente cerrados alrededor de una carpeta. En su interior estaban todos los hechos revelados la noche anterior. Secretos de Camila, movimientos ocultos, la red completa que había tejido durante 3 largos años. Todo estaba allí. Durante todo ese tiempo, nadie había visitado aquella finca aislada excepto Víctor. Durante 3 años, él fue el único autorizado para acudir, firmar documentos y cerrar asuntos legales. Había visto cada detalle, las reuniones silenciosas, los muros de piedra húmedos, los pasillos en penumbra por donde abogados entraban y salían sin ser vistos. La noche anterior, delante de Charles y William, Víctor había reconstruido todo como si fuera un mapa. Cada giro, cada pasillo sin cámaras, cada instante calculado. Lo recordaba todo. Al hablar parecía agotado, como alguien que había cargado con demasiada culpa durante demasiado tiempo. Pero lo más importante era que ya no estaba dispuesto a seguir siendo el escudo, que recibía los golpes por errores ajenos. Había terminado de ocultar secretos. Había terminado de protegerla. Por eso, el viaje de ese día no era solo un desplazamiento. Se sentía como una tormenta silenciosa pero imparable avanzando sin retorno. La pesada verja verde de la finca se abrió lentamente con un crujido metálico. Charles bajó del coche. Sus ojos estaban oscuros, cargados de una presión que no había disminuido en días. No habló con nadie. No hacía falta. Con un gesto seco, ordenó a los guardias que abrieran la puerta principal. Luego, sin mirar atrás, entró. Víctor se quedó fuera, observándolo alejarse. El hombre que finalmente había dicho la verdad. Al final de un pasillo silencioso, en una sala amplia y débilmente iluminada, Camila estaba sentada sola a la cabecera de una larga mesa. Sobre la superficie pulida había carpetas abiertas por todas partes. Cada documento, cada transferencia, cada rastro del camino oculto que había intentado mantener en secreto. Cuando la puerta se abrió y Charles entró, sus ojos se abrieron de par en par y se quedaron fijos. El silencio solo se rompió cuando los abogados se levantaron en silencio y abandonaron la sala, dejando a los dos solos frente a frente. Charles no se sentó. Sin dudarlo, lanzó la gruesa pila de documentos sobre la mesa. Las hojas se dispersaron en todas direcciones, pruebas cayendo como una tormenta. Su voz fue fría, cortante. Cada palabra pesaba como una losa. Hizo la única pregunta que ya no podía contener. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Camila intentó recomponerse. Sus manos temblaban, pero alzó el mentón y habló desde un dolor enterrado durante años. Insistió en que no lo había hecho por codicia, sino para dejar algo que demostrara que no era solo una sombra. Sentía que nadie la había visto realmente, ni siquiera él. Pero Charles avanzó un paso y golpeó la mesa con fuerza. La furia tensaba su mandíbula. Le recordó que Lancaster le había abierto sus puertas, que fue él quien la llevó a esa vida, quien confió en ella, quien la elevó, y que, a cambio, ella lo había traicionado. No solo guardó secretos, los creó, mintió. Trabajó en silencio para apropiarse de cosas que no le pertenecían. Camila se aferró al brazo de la silla, luchando por no derrumbarse. Le confesó que nunca se había sentido parte de esa casa. Nada dentro de aquellos muros le pertenecía. Todo seguía susurrando el nombre de una mujer ausente, un recuerdo que él se negaba a soltar. Mientras él vivía anclado al pasado, ella permanecía fuera, intentando construir algo propio. Él le había pedido una y otra vez que fuera sincera. Le había dado todas las oportunidades, pero en lugar de hablar, ella actuó sola. Movió riqueza en secreto, la escondió a nombre de otro y utilizó a Víctor, demasiado confiado para ver la trampa, como escudo. Charles apenas podía creer hasta dónde había llegado. Camila avanzó con la voz rota y los ojos enrojecidos. No intentaba destruir nada, dijo.
Solo quería un espacio en el mundo que sintiera como suyo. Vivir año tras año en Lancaster, sintiéndose como una invitada en una casa que jamás la aceptaría, la había vaciado por dentro. Sabía que nunca sería adorada como lo fue Diana. Así que se aferró a lo único que pudo. Algo privado, silencioso, solo para demostrar que existía, que importaba. Pero Charles no permitió que sus palabras lo ablandaran. Su voz llenó la sala como un trueno. Le recordó que esa era la semana más importante en años, el momento para mostrar al mundo unidad y honestidad. Y aún así, eligió desaparecer, dejando caos, dejándolo solo, haciendo parecer al palacio dividido y a él como un hombre traicionado. Camila se quebró. Apenas podía hablar. Nunca planeó huir. Solo necesitaba tiempo. Tenía miedo. Creía que si él lo descubría demasiado pronto, no la escucharía. Jamás pensó que la verdad saldría tan rápido, pero ahora, frente a él, comprendía que el tiempo se había agotado. En una sala apartada, Charles se acercó lentamente, inclinándose hacia ella y mirándola directamente a los ojos. Su voz fue baja, pero cada palabra golpeó como piedra. Para él, no fue el miedo lo que la hizo desaparecer, fue la debilidad. Y se lo dijo. Camila retrocedió, temblando. Le preguntó si alguna vez había estado en su lugar, rodeada de juicios, observada con desconfianza, comparada sin descanso con alguien que ya no estaba. Estaba cansada de no ser suficiente. Pero Charles no pudo ver más allá de la traición. Elevó la voz con dolor y rabia evidentes. Nada, ni tristeza ni soledad, justificaba lo que había hecho. Había actuado a escondidas, lo había abandonado cuando la verdad se acercaba y había dañado el honor de la corona. Camila se derrumbó. Entre lágrimas dijo que solo quería algo que llevara su nombre cuando todo lo demás desapareciera. Él no cedió. Le aseguró que sería recordada, sí, pero no como ella esperaba. No como alguien fuerte o digna, sino como alguien que huyó, mintió y rompió la confianza. Prometió recuperar todo lo oculto y despojarla de títulos, privilegios y poder. Camila apenas podía respirar. No solo la estaba castigando, la estaba borrando. El silencio se volvió insoportable. Cuando Charles se marchó sin mirar atrás, el aire pareció aún más frío. Camila permaneció sentada, la espalda recta, los ojos vacíos. En ese instante, algo dentro de ella se rompió por completo. No solo había perdido riqueza, había perdido la última pieza de dignidad que intentaba salvar. Afuera, el viento rugía entre los robles como si la naturaleza misma entendiera que algo sagrado se había quebrado.